Bueno, muy buenos días para todos. Me alegra saludarlos hoy. Esperamos que estén gozando de buena salud y que se estén cuidando bastante. Bienvenidos a este Tuya Talks. Este es el espacio creado para fortalecer y activar nuestro modo dron en la compañía. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Es un invitado que hace parte de Tuya y que viene a contarnos en términos muy sencillos y muy simples cómo es que funciona una compañía de financiamiento. Y en general, para aquellos como yo, que no sabemos mucho de términos financieros, que entendamos un poquito de manera más simple cómo es ese aporte que hacemos a nuestra compañía, pues para que a la compañía le vaya bien. ¿Listo? Entonces el invitado es Juan José Mariño. Él es actualmente líder del COE interno de gestión financiera y nos acompaña hace 3 años ya en Tuya. Juan, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy. Hola Nati, y buenos días para todos. Un gusto estarlos acompañando nuevamente en este espacio de Tuya Talks. La verdad, muy contento de poder venir precisamente a explicarle a todos cómo es el funcionamiento de nuestra compañía y que todos entendamos la importancia, como tú lo decías, de cómo cada uno, las acciones que toma, las decisiones que hacemos en el día a día, impacta finalmente y beneficia a nuestra compañía. Entonces, qué felicidad poderlos estar acompañando. Gracias, Juan, gracias por estar aquí, gracias a todos ustedes también por conectarse, por estar con nosotros. Y les cuento que este Tuya Talks va a tener una dinámica un poquito diferente a los que hemos tenido anteriormente. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir viendo esos conceptos de a pedacitos, por capsulitas, de una manera muy fresca, muy simple. Y vamos a estar regresando aquí con nuestro invitado para ir respondiendo las preguntas que ustedes tengan. Por eso, entonces, les cuento que nuestro chat está habilitado para eso. Escriban las preguntas que tengan, los comentarios que quieran hacernos para irlos comentando aquí, pues, en vivo. Si te parece, Juan, entonces arranquemos con la primera parte de esto que vienes a contarnos hoy. Buenísimo, Nati, adelante. Hola, les quiero dar la bienvenida a este espacio, donde conversaremos sobre cómo es el funcionamiento de una compañía de financiamiento y sus principales estados financieros. Sabemos que nuestro principal propósito es hacer lo posible para nuestros clientes, pues hoy hablaremos de cómo vamos a hacer posible ese propósito, pero también cómo en la acción y en las decisiones que tomamos en el día a día podemos contribuir a que la compañía le vaya bien financieramente hablando. Pero para esto entonces comprendamos primero cómo funciona una compañía de financiamiento. Y para esto tenemos que recordar que somos una entidad financiera. Y las entidades financieras tienen un propósito general que es la captación de recursos y la colocación de los mismos. Vamos a desglosar esos dos conceptos. El primero de ellos, la captación. ¿Qué significa la captación? En la sociedad siempre habrá personas que tienen excedentes de liquidez, excedentes de plata. Y que están dispuestas a entregarle esa plata a los bancos o a una compañía de financiamiento para que ésta le genere a su vez unos ingresos o unos intereses compensatorios por esa plata que le está prestando. Los principales productos que existen de captación y que conocemos en el día a día son las cuentas de ahorro, los CDTs y las fiduciarias, por poner unos ejemplos. En el caso de Tuya, la principal fuente de captación de recursos son los CDTs que realizamos a través de la tesorería. El segundo concepto de estos es la colocación. Y para esto existen los diferentes productos de crédito. En el mercado que vamos a encontrar, y vamos a poner el ejemplo más sencillo de todos, el crédito hipotecario. Cuando una persona desea comprar una casa y no tiene los recursos inmediatamente para poderlos comprar, pues finalmente, ¿qué debe hacer? Ir a solicitar un crédito hipotecario al banco para poder comprar su casa. En el caso de Tuya, nosotros tenemos unos créditos de consumo que están enfocados en el segmento que trabajamos, que es el retail. ¿Qué tipo de productos vamos a encontrar ahí? Las tarjetas de crédito, los créditos como los de libre inversión, entre otros. Ahora sí, que conocemos cómo funciona una compañía de financiamiento, pasemos a hablar sobre los estados financieros. Y aquí vamos a ver dos tipos de estados financieros. El primero de ellos es el estado de resultados PIG o de pérdidas y ganancias. Y el segundo es el de balance general. Arranquemos por el PIG. Básicamente en el PIG
vamos a encontrar 3 conceptos que vamos a hablar uno a uno de ellos. El primero de estos son los ingresos. ¿Qué significan los ingresos? Y a través de este conversatorio vamos a ir desglosando los conceptos y haciendo el paralelo con una persona normal, porque cada uno de nosotros, así no lo tengamos muy presente y unos seamos más desorganizados que otros, siempre vamos a tener estos conceptos en nuestra vida financiera. Entonces, ¿qué tipo de ingresos encontramos en la vida de cualquiera de nosotros? El más claro ejemplo es el salario que nos paga la compañía por que nosotros le prestemos ese servicio de trabajar en Tuya. Otros ejemplos pueden ser también, si yo tengo a modo de inversión unos apartamentos, unos locales, y estos me generan unos ingresos por arriendos, también pueden ser este tipo, o si yo tengo un negocio, la utilidad que genera este negocio también va a ser ingresos para mí. En la compañía tenemos 2 tipos de ingresos. El primero de ellos son los ingresos por intereses. Y para poder explicar bien cómo funciona esto, vamos a pensar en cómo es la vida de nuestros productos. Y para esto voy a utilizar el clave que es la tarjeta de crédito. La fuerza comercial sabe que ellos colocan una tarjeta de crédito. Sin embargo, esa tarjeta de crédito desde el principio no empieza a generar unos ingresos. Solo hasta que logramos incentivar que el cliente utilice la tarjeta de crédito en cualquier establecimiento, pues es que vamos a empezar a generar un saldo, y por prestarle ese saldo y esa plata para que, por ejemplo, una persona pueda comprar una lavadora, una nevera al mercado, pues nos va a empezar a generar a nosotros unos ingresos por intereses a modo de compañía. Entonces, si se dan cuenta, desde aquí estamos hablando que todos en las acciones del día a día vamos a contribuir a la generación de esos ingresos. ¿Por qué? Porque no solamente es necesario que la fuerza comercial haga una venta responsable de los productos, sino que también vamos a necesitar un equipo de negocio que esté planteando diferentes estrategias para incentivar la facturación a través de nuestros productos. Y el resto de la compañía, ¿en qué vamos a estar trabajando? En generarle una buena experiencia al cliente, porque a medida que el cliente tenga una muy buena experiencia, pues va a querer utilizar más nuestros productos. El segundo concepto que les mencionaba son las comisiones. ¿Cuáles son los principales elementos que encontramos dentro de las comisiones? Está, por ejemplo, la cuota de manejo, que se va a generar en el momento en que nuestros clientes utilicen la tarjeta o tengan saldo, pues nos va a pagar una plata por el hecho de utilizar nuestro producto. ¿Qué otras comisiones encontramos en este segmento? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, las comisiones por avances, la tarifa de intercambio que nos pagan los establecimientos porque utilicemos nuestro medio de pago en su establecimiento, y entre otras comisiones. Entonces recordemos, ¿qué tenemos dentro de nuestros ingresos? Ingresos por intereses y nuestras comisiones. Y así componemos ese primer segmento del PIG. Muy bien, Juan. Entonces, esta es nuestra primera parte. Miren que vamos haciendo lo de a capsulitas para ir retomando y recapitulando algunos conceptos. Y aquí yo quiero, Juan, que nos cuentes o que hagamos ese doble clic en cómo es que en Tuya pasamos de la colocación de los productos a la generación de los ingresos. Qué bien, Nati. Ese concepto es bien importante, porque aquí también vamos a ver cómo vamos a ir participando cada uno de nosotros en esa, digamos que en el funcionamiento de los productos. Lo mencionábamos un poco en el video, y es que todo arranca por la colocación de un producto, ¿cierto? Sin embargo, esa colocación per se no necesariamente genera unos ingresos. El mejor ejemplo de esto es, como lo mencionábamos, el tema de la tarjeta de crédito. Nuestro equipo comercial, y por los diferentes canales, colocamos una tarjeta de crédito. Entonces, ahí finalmente vamos a necesitar también incentivar, una vez ya el cliente tenga la tarjeta de crédito, cómo incentivar para que precisamente éste la use. Y ahí sí que vamos a necesitar entonces, no solamente incentivar la facturación una primera vez, sino también buscar siempre darle una buena experiencia al cliente para que nos podamos volver su medio de pago favorito. Y la experiencia del cliente es donde yo digo, Nati, que más depende en términos de ingresos el aporte de cada uno de nosotros. Y la forma más sencilla es, siempre que estemos pensando en hacer un cambio de política, por ejemplo, no, venga, es que vamos a modificar el extracto, digamos, nuestro equipo de operaciones y demás necesita hacer algún ajuste en los extractos. Venga, yo cómo me aseguro de que el cliente entienda de la manera más sencilla el funcionamiento de ese extracto.
Cuando nuestro equipo jurídico, nuestros equipos incluso comerciales, tienen que responder alguna pregunta o dar respuesta a una queja o un reclamo de los clientes, venga, ¿cómo lo hacemos de manera sencilla? Si vamos a sacar un producto nuevo o un nuevo canal, también siempre estar pensando en nuestro jefe. Recuerden que ahí es la clave y lo hablábamos desde el principio, que nuestro propósito siempre va a ser hacer lo posible para nuestros clientes. Entonces, de nada nos sirve pensar, venga, yo voy a ir a generar un ingreso y pues entonces, venga, yo qué producto coloco que nos vaya a generar más ingresos. No, venga, también, ¿cómo hago para que esto sea rentable en el tiempo? Y la respuesta para eso va a ser siempre la experiencia. Entonces, coloco el producto y después voy a incentivar el uso del mismo Nati para poder generar o el ingreso por intereses o el ingreso por comisión, dependiendo pues de cada uno de los productos. Quiere decir, Juan, que entonces, si en el CAT, los compañeros del CAT hoy colocaron una tarjeta, ¿esa tarjeta ya empezó a generar ingresos para nosotros? ¿O cómo empieza eso a ser rentable para nosotros, esa tarjeta? Buenísima pregunta, Nati. En el momento de la colocación, todavía la tarjeta como tal no empieza a generarnos unos ingresos. Nuevamente, cuando se coloca la tarjeta y el cliente la utiliza por primera vez, entonces ya se empieza a generar lo que conocemos como el saldo, ¿cierto? El cliente va y compra una lavadora que vale 2 millones de pesos, por poner un ejemplo cualquiera. Esos 2 millones de pesos finalmente significa que tú ya le está prestando esos 2 millones de pesos al cliente y eso se convierte en un saldo y sobre ese saldo es que vamos a poder generar esos ingresos por intereses. También en el momento en que el cliente, por ejemplo, utiliza su tarjeta, como decía, digamos en el éxito, entonces va a suceder que, claro, ya el cliente la utilizó, nos empieza a generar una cuota de manejo, que es el otro de los conceptos de los ingresos, e incluso hasta el mismo éxito nos paga una tarifa por el hecho pues, de que los clientes utilicen pues, la tarjeta en el establecimiento de hechos. Entonces, después de la colocación, Nati, toca seguir de todas formas, no es como el final de eso, ese es apenas el principio para incentivar al cliente a utilizar el producto. Perfecto, Juan. Y ahí me surgió una duda y es, ¿cuál es la diferencia entre los ingresos que genera una tarjeta y los ingresos que generan los Credicompras, por ejemplo? Importantísima también, Nati, la pregunta. Mira, cada uno de los productos va a tener un aporte diferente a los ingresos. La tarjeta de crédito ya la desglosábamos un poquito, nos genera esos ingresos por intereses, pero también puede tener las comisiones de cuota de manejo, comisión de avances y demás. El producto de Credicompras es un producto que tiene un objetivo, digamos, muy enfocado en la generación de ingreso por intereses. ¿Y por qué sucede esto? Porque no es la misma tipología de compra que se genera en una tarjeta de crédito a en un Credicompras. Generalmente, uno en la tarjeta de crédito compra, digamos, bienes no durables, que sean compras, digamos, más recurrentes. Un claro ejemplo es el mercado. Yo voy y compro el mercado o digamos, voy y salgo a comer con mi esposa, con mi novia, además, y pues finalmente pago con la tarjeta de crédito. Esas compras generalmente se difieren a un plazo más corto, mientras que el Credicompras sí se genera, digamos, o se presta para unas compras de bienes más durables, el ejemplo que ponía de la lavadora, de la nevera, y que finalmente nos va a generar unos ingresos por intereses, pero más, digamos, repartidos en el tiempo, porque generalmente el diferido real de esa tarjeta, de ese Credicompras termina siendo más amplio que el de una tarjeta de crédito. Entonces, digamos que los dos tienen aporte en términos de ingresos, pero cada uno de una forma diferente. Muy bien, gracias, Juan. Y por aquí nos hacen una pregunta y tiene que ver con TuyaPay. Nos preguntan si es un producto o funciona para hacer captación. Ah, está buenísima. Súper. Miren, el caso de TuyaPay efectivamente pues es un producto. Incluso miren que yo mencionaba ahorita los conceptos de captación y colocación de recursos. TuyaPay específicamente participa en los dos y les voy a explicar por qué y por qué digamos que es tan importante en el complemento de la estrategia de nuestra compañía. En el momento en que un cliente ingresa unos recursos como tal a TuyaPay, estamos haciendo una captación como tal. Es decir, muy parecido a lo que hacemos a través del CDTI. Pensemos que TuyaPay, digamos que para poderlo poner de una forma muy sencilla, funciona muy parecido a una cuenta de ahorros, que finalmente el hecho de que el cliente tenga unos recursos en su billetera hace que nosotros podamos tener esos recursos disponibles también para el resto del funcionamiento. Entonces, por ese lado, aporta desde el punto de vista de la captación de recursos, pero también nos aporta como productos ya
para la colocación. ¿Y por qué? Venga, y también porque genera unos ingresos. Primero, porque a medida que también utilicemos ese saldo en los establecimientos, pues finalmente también por ahí podemos tener en ciertos establecimientos unos ingresos de tarifa de intercambio. Pero a su vez, TuyaPay nos va a servir de plataforma para ir conociendo a los clientes y más adelante poderle hacer una venta cruzada y después entonces decir, venga, ya vi que este cliente tiene un hábito de pago bueno y demás, entonces le puedo salir a ofrecer una tarjeta de crédito o un credit compras. Entonces miren que termina generando, digamos, un beneficio desde ambos frentes. Buenísimo, Juan, qué bien y muchas gracias a nuestro público por su pregunta. Los invitamos a que estén ahí pendientes y escriban de verdad las preguntas para que Juan José nos ayude a responderlas. ¿Te parece, Juan, si vamos a la segunda parte? Buenísimo, adelante. Ahora hablaremos sobre el segundo concepto que está dentro del estado financiero de pérdidas y ganancias, que son los gastos. Entonces recordemos, primero están los ingresos, ahora vamos para los gastos. Dentro de los gastos vamos a encontrar tres tipos de gastos dentro de nuestra compañía. El primero de ellos son los gastos fijos. En la vida normal de cada uno de nosotros, ¿qué podemos encontrar dentro de los gastos fijos? Muy sencillo. El arriendo que pagamos, por ejemplo, si vivimos en un apartamento alquilado, los servicios públicos, que sí o sí los vamos a necesitar para que nuestra vida pueda funcionar normal. En el caso de nuestra compañía, de tuya, cuando hablamos de gastos fijos, ¿qué vamos a encontrar ahí? Primero, la nómina o salarios que nos tienen que pagar a nosotros a los diferentes empleados, ¿cierto? El segundo, el arriendo que tenemos, por ejemplo, por pagar los diferentes CAT, los diferentes edificios que tenemos del COH, de Torretuya y demás. Esa es la tipología de gasto fijo. El segundo concepto dentro de los gastos va a ser el gasto variable. ¿Qué vamos a ver en los gastos variables? Pues básicamente son aquellos que dependen que suceda otra cosa. Para nuestra compañía, un gasto variable puede ser, por ejemplo, los descuentos que proveemos para que los clientes utilicen la tarjeta. Ah, pero espere, ¿cómo así? Eso significa que cuando, por ejemplo, el éxito sale a sus promociones, sea Mega Prima, Aniversario Éxito, al costo, por ejemplo, sale con agosto al costo, entonces a tuya le toca poner una plata para que los clientes puedan ir a comprar con esos descuentos. Efectivamente, ese, por ejemplo, es uno de los principales gastos variables. Aquí vamos a encontrar también todo lo que tiene que ver con fidelización, que es básicamente los puntos Colombia. Y también vamos a encontrar ciertos pagos que se tienen que generar a partir que nuestro cliente utilice la tarjeta y, por ejemplo, cuando emitimos una tarjeta. Y esto sí que lo saben la fuerza comercial, por ejemplo. Si un cliente desea tener una tarjeta, primero tiene que haber un proceso de originación. Y esa originación se genera, pues que tenemos que ir a consultar en unas bases para ver si el cliente tiene la facilidad de pago del cupo que nos está pidiendo. También, cuando se va a imprimir la tarjeta, ese plástico tiene un costo. Ese es el tipo de gastos variables que vamos a encontrar dentro de la compañía. En la vida de nosotros, ¿cuál puede ser, por ejemplo, un gasto variable? Si queremos salir de viaje o si queremos invitar a la novia, al novio, a la esposa, esposo, a cine, a comer, pues estos finalmente son gastos variables que se generan a partir de acciones que nosotros vayamos desencadenando en la vida. Y el tercer concepto del gasto va a ser el gasto de provisión. Pero este sí es un gasto que es muy específico del sector financiero. Este no lo vamos a ver en otras empresas e incluso pues no lo vemos en nuestra vida cotidiana. El gasto de provisión es muy específico del sector financiero porque como nosotros estamos prestándole plata a diferentes personas, pues finalmente tenemos que generar una bolsita, que la bolsita que va a servir para que si en algún momento alguno de esos clientes no tiene cómo pagarnos, pues en realidad no sea un golpe directo para los resultados de la compañía, sino que nos hayamos anticipado a ese momento. Entonces, los gastos tenemos gasto fijo, gasto variable y gasto de provisión. Y el tercer concepto que tenemos dentro del estado financiero de pérdidas y ganancias es el de la utilidad operativa. Y entendamos que ese concepto es importantísimo, porque es el resultante de los anteriores que estábamos hablando, que básicamente va a ser los ingresos menos los gastos.
y ahí en los gastos los 3 conceptos que veíamos anteriormente. Entonces eso básicamente, ¿qué va a significar? Que porque nosotros tengamos y coloquemos unos productos, pues va a ser la utilidad o la plata que nos va a quedar después de cubrir todos los gastos que tengamos como compañía. Entonces, recordemos, estado de pérdidas y ganancias, ingresos, gastos y como resultante, utilidad operativa. Bueno, súper clara esta segunda parte. Y aquí, Juan, a mí me surge una duda y es, ¿qué pasa si al final del ejercicio no tenemos, pues no ocurre nada extraordinario, que es lo que uno quisiera siempre, y esos gastos de provisión como que no nos la gastamos? ¿Qué pasa con esa platica? Qué bien, Nati. Mira, ahorita la tercera cápsula que vamos a entrar a hablar un poquito del tema de balance general, vamos a entender que el estado de pérdidas y ganancias, si bien es un resultante de un periodo de tiempo específico, ¿cierto? Generalmente, por ejemplo, aquí en la compañía hablamos del resultado de un año, mientras que el balance general sí es más, digamos, de largo plazo, porque es que finalmente se acaba el 2020, por poner un ejemplo, pero la compañía el 31 de diciembre no es que apague y vámonos, ¿cierto? Sino que va a seguir funcionando. Entonces, el gasto de provisión lo que nos sirve es para ir constituyendo esa bolsita que nos va a determinar o nos va a permitir responder en el futuro frente a posibles impagos de los clientes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Vamos a través del gasto de provisión, digamos, llenando esa bolsita. ¿Y por qué es importante llenar esa bolsita? Porque es que tenemos que estar preparados para lo que puede suceder en el futuro. Y claro, aquí hay un tema importantísimo que es de proyección y de simulación, y para eso nuestros equipos de riesgos y analítica se la meten toda para precisamente poder ser lo más precisos posibles en estos cálculos. Entonces, no pensemos en el gasto de provisión solamente con que, es que yo lo voy constituyendo porque el próximo mes sé que van a entrar en impago los clientes. No, es un tema más de largo plazo, donde siempre vamos a querer tener esa bolsita preparándonos o, digamos, anticipándonos a lo que puede suceder en el futuro. Ok, Juan. Por aquí nos hacen una pregunta y creo que es importante que la abordemos y es, ¿las compras a una cuota generan algún ingreso para la compañía? Qué bueno que estén tan activos por el chat. Y la respuesta, Nati, es sí. Ahora, vamos a pensar que, como les decía, cada una de las decisiones o cositas que vayan sucediendo en las compras de los clientes, pues van a desencadenar unos ingresos u otros. Generalmente, por ejemplo, cuando se difiere a una cuota, entonces el concepto de ingreso por interés no es, digamos, que el foco aquí en términos de ingresos. Pero claro, por más que el cliente lo difiera a una cuota, pues utilizó la tarjeta, se genera la cuota de manejo. Como la utilizó en un establecimiento diferente nuestro medio de pago, entonces también hay un tema de tarifa de intercambio. Pero también hay unas estrategias a nivel de compañía que buscan precisamente incentivar las compras digamos que a un plazo mayor, es decir, que los clientes nos puedan diferir a más de una cuota, con el objetivo también de poder tener un saldo más estable y por ende no solamente activar estas comisiones que les estoy mencionando abajo, sino también generar unos ingresos por intereses y de esa manera tener unos productos mucho más rentables. Buenísimo, Juan, súper claro. Y nos hacen otra pregunta, me parece bacana que lo contestemos, y es, ¿qué costos, qué se consideran costos y qué se consideran gastos para la compañía? Esa es típica pregunta de examen en la universidad. Miren, el concepto de costo y de gasto generalmente se diferencia en empresas del sector real que tienen una venta específica, por ejemplo, de un producto. No sé, si hay una compañía que vende galletas, por poner un ejemplo, los costos son aquellos que están asociados a digamos que al desarrollo y a la generación del producto. El gasto es un concepto más de funcionamiento de compañía. En el caso del sector financiero, pues claro, podemos decir que nuestro producto como tal es la tarjeta de crédito, pero en realidad yo no vendo mi tarjeta de crédito. Entonces, generalmente en el sector financiero hablamos más de gastos, ¿cierto? Tal vez ahí se le va a uno la palabra costo y demás, pero en el caso de nuestra compañía, pensemos que costo y gasto tiene el mismo, digamos que la misma definición, pero sí tengamos claro, como les digo, típica pregunta de universidad, la diferencia entre costo y gasto es ese. Lo que está asociado al producto específico es el costo, mientras que lo que está asociado más al funcionamiento general de la compañía será gasto. Perfecto, Juan. Gracias, están muy, muy activos en el chat. Por aquí tenemos otra y es, pues, no sé si tú tengas la respuesta, pero tiene la inquietud de si hemos pensado en captarse de test desde el CAT.
Sí, claro que sí, Nati. Incluso pues en el pasado lejano de Tuya hubo un momento que digamos que se trabajaba bajo este esquema y digamos que hasta el momento pues en el corto plazo no lo vemos porque pues finalmente hay un tema también de costo-beneficio, ¿cierto? El hecho de poder hacer captación de recursos a través de los CATs tiene unos gastos fijos, digamos, importantes versus el modelo que tenemos actualmente, que es un tema más, digamos, más sobre plataforma tecnológica con la bolsa de valores y demás. Pero igual quiero que quede, digamos, que claro ese punto y es buenísimas estas ideas y que son ideas que adicionalmente pues tenemos en cuenta desde el frente de la tesorería en todo momento y que incluso el día de mañana también nos soñamos poder, así como ya salimos con el tema de TuyaPay, poder, ¿por qué no el día de mañana poder a través de la aplicación y demás, poder hacer captación de recursos? Entonces, pues ahí le vamos trabajando a esas ideas y por qué no el día de mañana poderlo habilitar para nuestros clientes. Buenísimo, Juan. Hay varias preguntas sobre las provisiones. Tienen la inquietud, pues sí sería bueno saberlo, si ese porcentaje de provisiones se calcula mes a mes o si se hace para el año, y qué pasa cuando se presentan cancelaciones de productos con esos gastos de provisión. Qué chévere, Nati. Mira, ahí ya tendríamos que entrar pues a una minucia técnica bastante fuerte, pero efectivamente, como les decía, hay unos modelos en líneas generales que nos permiten proyectar cuál puede ser, digamos, que ese impago o ese deterioro de la cartera a mediano plazo, ¿cierto? Entonces, lo que yo siempre busco es, en el corto plazo, ir generando las provisiones que me puedan, digamos, cubrir ante esa probabilidad que suceda a futuro, ¿cierto? El caso, por ejemplo, de nuestra compañía, que es que digamos nuestro eje también se basa en la inclusión financiera. Por ejemplo, tenemos ahí que estar mucho más preparados que una compañía que no sé, que tiene productos mucho más estables y demás, y que son clientes ya bancarizados y con historia. Entonces, más de entrar, digamos, que al concepto específico del costo de crédito, sí me parece importante como que tengamos claro eso. Hay unos modelos que nos permiten proyectar en el futuro cuál puede ser ese deterioro de la cartera y lo que hacemos es ahora anticiparnos a lo que pueda suceder en el futuro con esa probabilidad que se está dando. Perfecto. Hay equipos entonces dedicados completamente a estar monitoreando y a hacer revisiones de esto todo el tiempo. Aquí, Juan, al final de esta capsulita vimos un término que creo que muchos de nosotros tenemos entre ceja y ceja y lo vamos a tener ya por el resto del año y tiene que ver con la utilidad operativa. Cuéntanos, Juan, ¿cómo vamos este año con la utilidad operativa? Buenísimo, y también pues es importantísima pregunta porque es que en realidad todos se van a preguntar, venga, ¿por qué ahorita toda esta explicación y todos estos conceptos son importantes, pero también qué chévere que lo podamos atar a cómo nos están yendo este año, porque finalmente sabemos que ya a partir de este año el cómo le vaya a la compañía indicará también cómo nos va a nosotros desde el punto de vista pues de la unificación variable y el SBA. Nati, para responder muy concreto, el desempeño de la compañía este año ha sido mejor al esperado. En términos de utilidad operativa, venimos con un cumplimiento cercano al 200%, que significa una utilidad alrededor de 48.000 millones de pesos. ¿Qué estamos esperando? Que el segundo semestre, a medida que ya podamos tener más movilidad, digamos, en los diferentes almacenes, que también, digamos, un poquito el proceso de vacunación avance a nivel nacional y demás, pues la reapertura económica nos permita tener un mejor desempeño y pues la expectativa es que nos va a ir muy bien, muy bien. La verdad, si uno lo compara contra años anteriores, no vemos que vayamos a llegar, por ejemplo, al año récord del 2019, porque obviamente pues en ese momento teníamos unas condiciones muy diferentes, pero sí esperamos que después de un 2020, donde claramente pues tuvimos un impacto pues por toda la situación nacional, que el 2021 sí sea un año mucho mejor. Que así sea. Juan, entonces aquí volvamos a repetir cómo es que yo no estoy frente al cliente, yo no estoy colocando un producto, pero cómo nosotros los que estamos detrás y en equipos que no tienen nada que ver probablemente, aparentemente con esa generación de ingresos y con ese estado de resultados, cómo es que cada uno puede entrar a impactar y a mejorar ese PIG. Qué bueno, Nati. Miren, aquí, como lo dices tú, en realidad todos los equipos contribuyen. Ya les he explicado un poquito el tema de experiencia.
pero también hay equipos aquí claves incluso que no hemos mencionado y son directos al cliente. Por ejemplo, nuestro equipo de cobranzas. Nuestro equipo de cobranzas son aquellos que están en el día a día ofreciéndole siempre a los clientes diferentes oportunidades de pagos y mirando a ver, conversando con ellos cómo podemos llegar, digamos que a una buena negociación de pago para evitar que precisamente la cartera se nos deteriore. Ese es un claro ejemplo de cómo podemos incentivar no solamente el ingreso, sino también evitarnos unos gastos superiores, como les mencionaba desde el punto de vista del gasto de la provisión. Todos los equipos aquí, el equipo financiero, el equipo jurídico, el equipo de operaciones, incluso el equipo nuestro de tech, que están detrás apoyando, pues digamos que son los generales, los COE, el equipo de tecnología también. Finalmente, ¿qué estamos trabajando? En el tuya del hoy, que es pensando cómo poder mejorar la experiencia de los clientes y cómo sacar oportunidades. Entonces, venga, si yo hago este movimiento de este producto, si logro incentivar ese producto y cuál es la rentabilidad que nos va a generar. También el resto de los equipos desde el punto de vista de los gastos. Y aquí mencionaba tecnología porque también desde ese punto de vista es clave. Sabemos que nosotros tenemos que tener toda una infraestructura tecnológica para el funcionamiento de la compañía, ¿cierto? Todas esas plataformas que utilizamos. Pero venga, ¿cómo en el día a día yo puedo buscar diferentes alternativas que hagan que esos gastos sean más bajitos? Entonces, no solamente es ahí, es que yo como me sueño para llegar al ingreso por allá en el futuro, sino también, yo voy a imprimir un documento. Venga, en realidad sí necesito imprimirlo. Soy el último que me voy de la oficina, apago la luz. Cuando yo me voy de la oficina, apago el computador. Todo eso finalmente nos va generando unos ahorros. Es como si nosotros nos vamos el fin de semana a pasear a Santa Fe de Antioquia, no sé, pues a diferentes lados, y yo dejo todas las luces de mi casa prendidas. Divino como llega la cuenta de servicios públicos ese mes, ¿cierto? Con tuya pasa exactamente lo mismo. Son acciones pequeñitas, pero que finalmente buscan disminuir ese gasto y al disminuir ese gasto, mejorar la utilidad operativa. Muy bien, Juan. Lo importante aquí es que todos hagamos conciencia de eso, de que no importa en qué equipo estemos, todos estamos de una u otra manera impactando, primero, esa experiencia del cliente y segundo, esos ingresos pues que generamos y ese buen comportamiento para la compañía. Vámonos si quieren con la tercera parte y última cápsula de este espacio para que cerremos con otro bloque de preguntas. Conversábamos entonces sobre el estado de pérdidas y ganancias, que es el resultado que tiene la compañía en un periodo específico. Pero ahora vamos a hablar del segundo concepto que les hablaba al principio, que es el balance general. ¿Y qué es el balance general? Básicamente es aquellos recursos que tiene la compañía para poder operar y para poder generar esas pérdidas o esas ganancias, ojalá las ganancias, que tenemos en cada uno de los periodos. Dentro del balance general vamos a encontrar tres conceptos. El primero de ellos son los activos. ¿Qué son los activos? Y para esto nuevamente el paralelo con cada uno de nosotros. Si nosotros somos dueños de un apartamento, de un carro, de un lote, una bicicleta, lo que sea, digamos que un bien o tenemos la propiedad de algo específico, pues finalmente esos son los activos. Para tuya, ¿qué son los activos? Principalmente nuestro activo por excelencia va a ser la cartera que los clientes nos deben, ¿cierto? Porque finalmente, si yo le presté la plata al cliente y el cliente me la debe, ese es un activo que yo tengo. El segundo concepto es el concepto de pasivo. Y dentro de los pasivos, básicamente vamos a pensar en las obligaciones que yo tengo con otros terceros. En la vida general, la típica deuda o el típico pasivo es aquella deuda que yo tengo con las entidades financieras, con un banco. Ahorita, por ejemplo, hablábamos del crédito hipotecario. Pues finalmente, si yo le debo una plata de un crédito hipotecario a un banco, eso es un pasivo. Para nuestra compañía, y aquí volvemos y lo atamos con ese concepto general que hablábamos de la compañía de financiamiento, nuestra principal deuda o pasivo son esos CDTs que hacemos en la captación de recursos para el funcionamiento de nuestra compañía. Y ahí entonces están, como les digo, los CDTs. Ese es el segundo concepto del balance general. Y en el tercero vamos a encontrar el patrimonio, que el patrimonio es la plata que ponen nuestros accionistas
para el funcionamiento de nuestra compañía. ¿Eso qué quiere decir? Efectivamente, hay un voto de confianza por parte de nuestros accionistas para que nuestra compañía pueda funcionar. Esos son los conceptos claves que hay que entender del balance general. Y esto nos lleva a una nueva pregunta y es, bueno, ¿y yo cómo mido finalmente que a esta compañía le esté yendo bien? Una de las primeras respuestas puede ser la utilidad operativa que hablábamos en el estado de pérdidas y ganancias. Pero también aquí vamos a hablar de unos indicadores y en el sector financiero sí que hay indicadores financieros, pero nos vamos a concentrar en los indicadores de rentabilidad. Y aquí vamos a tener dos. El primero es la rentabilidad sobre el patrimonio. Sí, claro, nuestros accionistas, como ponen una plata o un voto de confianza en nuestra compañía, pues esperan que esta compañía genere un retorno, que básicamente vamos a estar hablando nuevamente de la utilidad del estado de pérdidas y ganancias. También, si ven en la literatura y demás, ese concepto lo van a encontrar como ROE por sus siglas en inglés, pero con que comprendamos que existe una cosa que se llama la rentabilidad sobre el patrimonio, esa parte es clave. Y el segundo indicador de rentabilidad es la rentabilidad sobre el activo, o también conocido como ROA. Dentro del ROA, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que va a ser la rentabilidad que vamos a generar a partir del activo que tenemos. Entonces, claro, el hecho de que los clientes nos deban una plata a nosotros, que es nuestro activo, pues nos va a generar unos ingresos menos unos gastos y demás, por ende una utilidad, y finalmente es, si yo tengo 100 pesos dentro de mi activo y genero 2 pesos, entonces, pues, ¿cuál va a ser la rentabilidad de ese elemento o esa rentabilidad del activo? Muy bien, Juan. Aquí tengo una pregunta y para que recapitulemos un poquito esto de los indicadores financieros, nuestros accionistas esperan que tengamos una rentabilidad mínima cada año, ¿cierto? ¿Cómo sabemos si a la compañía le fue bien o no? Súper bueno, Nati. Y efectivamente, el tema de rentabilidad mínima es un concepto importantísimo, ¿cierto? Ahí, finalmente, cuando pensemos que los accionistas, por más de que son dos monstruos, estamos hablando de Grupo Bancolombia y Grupo Éxito, pero cualquier persona, si va a invertir en algo, siempre espera que esto le genere mínimo un retorno, ¿cierto? Porque no para eso me quedo la plata conmigo. Si yo, no sé, voy a ir a invertir la plata en un CDT, pues yo soy crítico de, venga, ¿cuál va a ser la tasa? O si lo voy a ir a invertir, por ejemplo, no sé, me ofrecen, es que imagínense que hay tremenda oportunidad en el sector inmobiliario para comprar un apartamento a modo de inversión. Siempre uno lo que se pregunta es, si lo voy a arrendar, venga, ¿y cuál es el arriendo promedio? O si uno después lo va a querer vender, ¿cuál es la probabilidad o cuál es esa posibilidad de valorización del inmueble? En el caso de tuya es lo mismo. Nuestros accionistas están depositando unos recursos y como mínimo esperan una rentabilidad mínima, como tú lo decías, Nati. Eso, digamos que tiene toda una metodología de cálculo que incluso pues los que tuvieron la oportunidad seguramente en términos académicos de estudiar un poco, el tema se conoce como CAPM. No voy a entrar a esos conceptos tan específicos, pero siempre pensemos en eso. Se calcula y es, venga, Bancolombia puntualmente, si tiene esa plata y la puede invertir en otra cosa, ¿qué rentabilidad puede encontrar? Y lo mismo va a suceder con el éxito. Y a partir de la combinación de los dos, determinamos cuál es la rentabilidad mínima. Por ejemplo, en el caso de tuya, en la última actualización que tenemos de ese modelo, nos está dando una rentabilidad mínima del 11%. Esa es la rentabilidad mínima que nos exigen nuestros accionistas. Y a partir de ahí, incluso, Nati, se va a desglosar todo el tema de, bueno, entonces, si a la compañía le va mejor que ese 11%, que también pues nos genera un tema de utilidad operativa y demás, bueno, ¿cómo lo vamos a repartir? ¿Listo? Muy bien. Sí, Juan. Y aquí nos hacen una pregunta. Yo quisiera, Juan, como que nos tomáramos unos minuticos para ayudar a entender un poquito mejor cómo es que funciona el tema de la cartera en nuestra compañía. Perfecto. Cuando hablamos de saldo de cartera, siempre pensemos que es la deuda que tienen los clientes con nosotros. Punto. Acuérdense lo que les mencionaba al principio. Captación, colocación. En colocación están los créditos, ¿cierto? Entonces, el cliente compró la lavadora y todavía no nos ha pagado nada. Finalmente, ¿qué nos debe? El precio de la lavadora. Ahorita ponía el ejemplo de 2 millones de pesos. Después no me vayan a molestar como el ministro de Hacienda que no sabe cuánto vale una lavadora. Yo creo que más o menos hoy en día está por esos lados. Si, por ejemplo, desembolsamos un crédito compras, venga, es que desembolsamos 15 millones de pesos, ¿cierto?
esos 15 millones de pesos en el mes 0 o en el mes 1, efectivamente, son el saldo de cartera, la deuda que el cliente tiene. Ahora, a medida que el cliente va pagando sus cuotas, finalmente el saldo de cartera va disminuyendo, ¿cierto? Porque hay un pago de intereses, pero también nos va pagando digamos que la parte de capital. Entonces, literalmente es eso. Saldo de cartera igual la deuda que tienen los clientes con nosotros. Y aprovecho aquí, Nati, yo vi por ahí un mensaje que me pareció súper importante en el chat, que alguien mencionaba que efectivamente, y por eso decía que, digamos que no todas las tarjetas funcionan igual, porque por ejemplo las tarjetas marca privada, desde así, pues digamos que nuestro cliente difiera una cuota, desde el día 1, perdón, empieza a generar intereses. El concepto, por ejemplo, o digamos que la tipología de tarjeta que no genera intereses en la cuota a una sola cuota es Mastercard. Entonces, digamos que ahí sí hay unas diferencias y muchas gracias pues ahí por la persona que hizo la claridad en el chat. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos los que han participado con sus preguntas. Y creo pues como que hemos logrado responder una gran mayoría. Aquí, Juan, no quisiera irme sin hacerte una, y es que la gente empieza a decir, entonces nos está yendo súper bien en la utilidad operativa, ese cumplimiento de 200%. Entonces eso nos va a tener, pues nos va a afectar la meta para el próximo año. ¿Cómo es que funciona eso? Está muy buena, pues obviamente entre más ganancias vayamos dando, más se va subiendo la vara. Pero como les digo, digamos que si Camilo, si tu pregunta pues está más enfocada a un tema pues que si pues tenemos un ROE mayor, una rentabilidad mayor, entonces cada vez nos van a ir subiendo la vara. Como les digo, pues hay todo un modelo que se define de cuál es la rentabilidad mínima, y lo mismo desde el punto de vista de la utilidad. Ahora, con toda honestidad yo les digo, si yo soy un inversionista y en el 2021 que tuvimos tanto tema de cierres por pues, las nuevas olas de COVID, porque adicionalmente tuvimos puesto el tema de las manifestaciones sociales y demás. En el 2022 uno espera que digamos todo el esquema de vacunación avance, pues lo mínimo es que yo sí esperaría que al 2022 nos fuera mejor que el 2021. Pero no pensemos pues porque voy a subir la vara, entonces pues ya voy a tener que generar más. Es más que siempre nos retemos a cómo nos va a ir mejor que el año pasado, pero como les digo, pues siempre digamos que hay un modelo detrás y un cálculo de rentabilidad que depende muy de las condiciones del mercado. Exacto, yo creo que es importante ahí como hacer ese énfasis en que no es el resultado por el resultado, sino cómo es el entorno en el que nos estamos moviendo y qué posibilidades vamos a tener dentro de ese entorno. Entonces, eso es lo importante aquí. Bueno, Juan, para ir cerrando, yo quiero contarles a todos los asistentes que estas cápsulas van a quedar como un nuevo material de formación para todos los empleados de Tuya, para los que ingresen nuevos, y quisimos hacerlo de esta manera en un lenguaje muy simple para que a todos nos quedara claro cómo es que funciona esta compañía de financiamiento y sobre todo cómo es que cada uno de nosotros aporta a que a la compañía le vaya bien. Juan, muchas gracias por tu compañía, por estar dispuesto a responder todas las preguntas, por el lenguaje simple y claro que incluso en los comentarios también ya nos reconocieron. Y esto pues sé que no es fácil porque podría terminar siendo un tema muy técnico y muy financiero, estrictamente en el sentido de la palabra, pero creo que lograste llevarlo a un lenguaje simple para que todos lo entendiéramos. Gracias, Juan, por tu acompañamiento. Qué chévere, Nati. No, yo muy contento, como les mencionaba al principio, de poder estar acá. Como les decía, tal vez todos no somos digamos que tan conscientes de cómo una acción o una decisión que vamos tomando, por más simple que sea, tiene un impacto financiero. Y sabemos que por allá hay una vaina que llaman los estados financieros y que mirarán los accionistas y demás. No, aquí la invitación, como les hemos compartido, digamos, en los últimos meses, es que todos nos apropiemos y entendamos cómo funciona. No porque aquí vayamos a necesitar todo, que todos nos volvamos financieros, no, sino para que en todas las decisiones que vayamos tomando también pensemos siempre, propósito, hacer lo posible para los clientes, pero cómo también generarle ese valor a la compañía. Y aquí, Nati, la invitación nuevamente es que pensemos siempre en las decisiones, yo cómo estoy impactando o beneficiando como tal los resultados financieros de la compañía, y que todos nos sintamos parte, porque ya vieron que aquí mencionamos pues unos ejemplos, pero absolutamente cada uno de nosotros tiene digamos que una gran relevancia en los resultados de la compañía, y que si a la compañía les va bien, a todos nos va bien. A todos nos va bien, eso es así. Y no podemos dudarlo en ningún momento. Hay que ser conscientes de esas decisiones que tú dices y aportar para que nos vaya bien a todos.
A todos los asistentes, mil gracias por su compañía, por estar aquí con nosotros, a quienes se atrevieron a comentar y hacer sus preguntas, qué bueno, y esperamos que en próximos espacios también así sea. Muy pronto vamos a tener otro Tuya Talks sobre diferentes temas y viene una programación sobre esta activación del modo dron. Entonces los invitamos a que estén muy atentos y a que nos sigan acompañando en estos espacios. Que tengan un feliz día y muchas gracias por acompañarnos.